Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el lugar donde se encuentren. Mi nombre es Ariel Julio Panzoni y voy a hablar sobre el globalismo versus globalización. Al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1918 y en 1919 tuvo lugar la Conferencia de Versalles, donde se impusieron los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson, inspirados a su vez por su asesor o consejero Edward Mandell House, un hombre de la mesa redonda llamada Chatham House de Gran Bretaña, donde se imponía un nuevo organismo llamado Sociedad de las Naciones. A su vez, también se imponían las sanciones de guerra y indemnizaciones que debería pagar Alemania, exacciones de carácter leonino que provocarían la Segunda Guerra Mundial con el advenimiento del nazismo tras la caída de la República de Weimar y debido al desastre económico y el resentimiento alemán. Ahora bien, tanto tiempo de guerra generó un clima propicio para que en el mundo se aceptara un organismo de carácter supranacional llamado Organización de las Naciones Unidas, con la imposición de una moneda única de carácter de pagos internacionales, respaldada por el oro, que era el dólar, a razón de 35 dólares la onza. Y la consecuente fundación, junto con la ONU, de organismos derivados de los acuerdos de Bretton Woods, como fueron el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional. Tanta unidad, sin embargo, no pudo evitar que el mundo se dividiera en dos. Por un lado, como la mencionara Winston Churchill, se produjo la que se denominó el telón de acero, la cortina de hierro, que dividió al mundo, con el epicentro en Europa, en un bloque occidental, proclive al capitalismo, y un bloque, llamémoslo oriental, soviético, que estaba regido por el sistema comunista. Ahora bien, Truman impuso una doctrina que se llamaba de contención del comunismo, llamada doctrina Truman, pero que en realidad lo propuso el diplomático George Kennan, que había servido mucho tiempo en la Unión Soviética, que consistía en detener el comunismo allí donde se manifestara su influencia. Como instrumento de esta política se creó en la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en 1947, que fue la continuadora de la OSS, la Organización de Servicios Estratégicos, que sirvió al mando del coronel William Donovan en la Segunda Guerra Mundial. Y en 1948 se produjo otro acontecimiento que considero de importancia, que es lo que se denominó el Bogotazo. El Bogotazo fue un movimiento que tuvo lugar en Colombia como consecuencia del asesinato del político liberal Jorge Eliezer Gaitán, que involucraba de alguna manera a Fidel Castro, quien estaba en las inmediaciones y estaba agendado para encontrarse con el político, y que huyera del país ayudado por la embajada norteamericana, el Departamento de Estado, por dos funcionarios en particular, uno llamado Roy Richard Rubotton y el otro llamado William Wayland, quienes le facilitaron la huida de una Bogotá cerrada en un avión que transportaba ganado. En 1949 tuvo lugar también, como hecho importante, la creación de la OTAN, apurada por la producción de la Guerra de Corea, que enfrentó a Corea del Norte y Corea del Sur, una división que se produjo a partir del paralelo 39. En efecto, las tropas de Corea del Norte invadieron Corea del Sur con apoyo del ejército chino, en virtud del cual el gobernador militar de Japón, Douglas MacArthur, fue convocado por su gobierno para tomar intervención, y con una brillante maniobra de desembarco en la bahía de Incheon, produjo un corte de la península en dos partes, lo que le impidió al ejército de Corea del Norte la retirada hacia su país. Y él mismo, MacArthur, se dirigió hacia la frontera de China, hacia el borde mismo del río Yalu, donde amenazó con bombardear a China mediante un arma nuclear, desautorizando al presidente Truman, quien de inmediato lo destituyó. Resulta importante destacar que quien fuera presidente de Estados Unidos fuera el general Dwight Eisenhower y no Douglas MacArthur. Para establecer una diferencia entre ambos, digamos que el firmemente anticomunista MacArthur fue quien derrotara al imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial, siendo que el imperio japonés fue el que atacó a Estados Unidos
batalla aeronaval de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, y fuera el agresor directo del Coloso del Norte. Esto fue provocado, realizado, sin una previa declaración de guerra, lo cual fue considerado por los Estados Unidos como un acto de traición. Este héroe militar, sin embargo, quedó postergado por la destitución de Truman en la guerra de Corea, y emerge la figura de Dwight Eisenhower, un general que, habiendo operado para invadir Europa a través de Normandía desde las Islas Británicas, tenía importantes contactos con las logias y al mismo tiempo, sin decir por esto que era masón, pero al mismo tiempo fue quien posibilitó el avance de los rusos sobre Berlín, carteándose con Stalin sin anuencia de su presidente, al permitirles entrar a las tropas rusas con anterioridad a las tropas aliadas occidentales a la capital de Alemania. El propio Eisenhower, ya siendo gobierno en la década de a partir de 1952, fue quien posibilitó el advenimiento de la Revolución Cubana cuando le quitara el apoyo militar al presidente cubano Fulgencio Batista, al no entregarle un armamento que Batista ya había pagado. La CIA tuvo intervención llevándole armas al propio Castro, y según el último embajador de Estados Unidos en Cuba, Earl T. Smith, estas maniobras se dirigieron desde el cuarto piso del Departamento de Estado por el hermano del presidente llamado Milton Eisenhower, y los dos mismos funcionarios que ayudaron a Castro a escaparse de Colombia, que fueron Richard Rubotton y William Weyland. Ahora bien, digamos que durante el gobierno de Eisenhower también se produjo la partición de Vietnam, toda vez que en la conferencia de Ginebra de 1954 desautorizó a su entonces canciller o secretario de Estado, John Foster Dulles, acérrimo anticomunista, y siguiendo la doctrina británica permitió la división como una especie de pacto de Locarno entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Mientras que Corea fue a la altura del paralelo 39, en Vietnam fue a la altura de la latitud del paralelo 17. Esto viene a reafirmar una división del mundo entre un mundo capitalista occidental y un mundo comunista, digamos oriental, que venía a continuar la ya división de Alemania entre el este y el oeste en el mismo sentido, producido al finalizar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una zona de influencia que fue Alemania Federal, la República Federal de Alemania, que estuvo aliada a Estados Unidos y perteneciente a la OTAN, y una Alemania Oriental, la República Democrática Alemana comunista, que perteneció al Pacto de Varsovia, que fue la contrapartida creada de rusa, creada con posterioridad a la OTAN. Ahora bien, durante el gobierno de Eisenhower prevaleció la doctrina de la represalia nuclear masiva, inspirada por John Foster Dulles, mientras el hermano de este, Allen Dulles, de alguna manera estaba solidarizando la revolución cubana, haciéndole llegar armas a través de agentes como por ejemplo Frank Sturgis Fiorini, que curiosamente aparece en una foto tomada durante el Bogotazo a un joven Fidel Castro, parado al lado de él en medio de las ruinas provocadas por la destrucción de la ciudad. Evidentemente hay una connivencia por parte de los gobiernos occidentales en fomentar la división del mundo entre Oriente y Occidente como parte de una dialéctica divisoria de la escala global. Ahora bien, durante el gobierno de John Fitzgerald Kennedy, como consecuencia de la denominada crisis de los misiles producida en octubre de 1962 y ante la casi inminencia de una guerra nuclear, se produjo un cambio de doctrina de la doctrina de la represalia nuclear masiva, inspirada por el asesor militar de Kennedy, el consejero general de 4 estrellas Maxwell Taylor, quien había escrito ya en tiempos de Eisenhower un libro crítico a la doctrina de Dulles de represalia masiva denominada Uncertain Trumpet, la trompeta incierta, que establecía que la respuesta al comunismo era una guerra localizada de baja intensidad y contrainsurgencia y no una respuesta masiva a nivel global.
el propio Kennedy propició la firma de tratados de limitación de armamento nuclear, para lo cual mandó a William Averell Harriman en 1963 a la Unión Soviética, tratados que fueron firmados, y aparecen nuevos conflictos de baja intensidad, como decía, de guerra y contrainsurgencia, como el conflicto de Vietnam. La lucha, la vigencia, el efecto especular de la guerra de Vietnam, la vigencia en América de la Revolución Cubana y la creación de los organismos de contrainsurgencia, primero en Fort Bragg y después en las Escuelas de las Américas, los Boinas Verdes en Fort Bragg, y luego la Escuela de las Américas en el Comando Sur, instalado en Panamá, generaron una dialéctica de izquierdas y derechas en lo que se denominó la estrategia de la tensión, en lo que fuera el operativo Cóndor en toda América Latina, dividiendo los países a través de lo que fue un fascismo transnacional, que fue correlato del que tuviera lugar en Europa como consecuencia de la acción del ejército secreto de la OTAN llamado Gladio, con su sistema del Stay Behind, que generaba brotes terroristas en distintos lugares de Europa, sobre todo en Italia, como recuerdo la estación de Bolonia, por ejemplo, donde tuvo decenas de muertos, para que la gente pidiera, como en América Latina, gobiernos de orden. De hecho, tuvo lugar en Italia un intento de golpe de Estado no exitoso, pero que apenas fracasó, protagonizado por el príncipe fascista italiano Junio Valerio Borghese, quien había pertenecido al X más de Mussolini, el organismo más sanguinario del fascismo italiano, y que fuera salvado de ser ejecutado por criminal de guerra por James Jesus Argenton, quien fuera un funcionario de la OSS entonces, luego la CIA, luego jefe de contrainteligencia de la CIA. Ahora bien, con los acontecimientos de Praga y de París, se produce un cambio de paradigma donde los gobiernos tienden a acercarse en desmedro del avance de los pueblos, toda vez que hubo una rebelión muy numerosa en París, donde el pueblo reclamaba la vigencia de un sistema comunista o cuasi marxista, y otra tan numerosa como aquella en Praga, donde la gente pedía libertad, en oposición a ambos sistemas, en una reacción, digamos, del mundo casi adolescente, que estaba denotando una maduración de los pueblos que requería de la unión de los gobiernos para ponerle fin. En consecuencia, se produce un cambio de paradigma de la Guerra Fría que está expresada en el entendimiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos a través de la detente, en virtud de la cual el establishment norteamericano le otorgaba tecnología de punta a Rusia con el pretexto de que eso le iba a apaciguar. Al mismo tiempo, a comienzos de la década de 70 y como consecuencia de este cambio de paradigma, se producen tres hechos fundamentales. En primer lugar, el divorcio del dólar con el oro, es decir, se suprime el patrón oro porque en primer lugar Estados Unidos tenía la necesidad de emitir para financiar la guerra de Vietnam, y por otro lado se estaba viendo una ficción. Existe de que el oro valía $35 la onza. Ahora bien, la onza Troy. Ahora bien, existe una anécdota muy conocida según la cual el presidente Charles de Gaulle, cansado de que Estados Unidos transfiriera sus problemas al financiar sus déficits con emisión, se apareciera en las ventanillas de Estados Unidos a pedir la conversión de sus dólares por el oro a $35 la onza, lo cual determinó la necesidad de vincular el dólar del oro y el patrón oro. Ahora, la moneda tenía que tener algún tipo de respaldo. En consecuencia, Nixon, en esto participó no solamente Nixon, sino el John Connally, que era su secretario del Tesoro, quien iba en el auto con Kennedy cuando fue asesinado. Ahora, en Dallas. Ahora bien, Nixon, al desvincular el dólar del oro, no tuvo más remedio que buscar algún tipo de respaldo. Y fue a Arabia Saudita, donde le prometió protección al rey saudí a cambio de que no vendiera el petróleo en otra moneda que no fuera el dólar. El segundo hecho importante, aparte de la desvinculación del oro y el dólar, fue el acercamiento de Estados Unidos a China, que deriva, según dice Nixon en su libro La diplomacia, de la necesidad de terminar con la guerra de Vietnam
con cierto decoro. El acercamiento a China de Estados Unidos determinó la inversión de ingentes capitales norteamericanos en el país asiático, favorecido fundamentalmente por las ventajas comparativas de la mano de obra barata. Asimismo, ante la posibilidad de un problema derivado de Taiwán, Kissinger relata que Mao Zedong dijo que ese problema se iba a derivar para más adelante. Y aquí quisiera hacer una pequeña postilla de lo que a mi entender significa esa postergación y el acuerdo en cuanto a una sola China. Porque para mi modo de ver, una sola China para Estados Unidos significaba una sola China en la Organización de las Naciones Unidas, al reemplazar la China de Mao a la China de Chiang Kai-shek, mientras que para la China de siempre, la de Mao, y la que vino con posterioridad, una sola China representa la recuperación de territorios considerados redentos, como es la isla de Formosa, donde está establecida la República de Taiwán. El tercer factor importante, a raíz del advenimiento de la unidad de los pueblos que surgió tanto en Praga como en París, fue la división de la sociedad a través de la ya mencionada estrategia de la tensión, como dijera anteriormente, mediante las operaciones Gladio y Cóndor en Europa y en América Latina en forma respectiva, que posibilitaron el enfrentamiento social. Actualmente, esta situación ya no da para más, porque China, en primer lugar, necesita, para mantener un sistema autocrático, como es el que impone el Partido Comunista Chino, mejorar los niveles de vida de su población, que de otra manera le demandarían una mayor libertad. Agravado este problema por el efecto de demostración que tiene la vigencia de un sistema democrático y de libertades públicas en la isla de Taiwán. Esto determinó una separación y una ruptura con los Estados Unidos, con la cual se venía entendiendo perfectamente desde el punto de vista comercial, y a generar una posibilidad de conflicto que se une que lo lleva a China a acercarse a Rusia y no a Estados Unidos, por cuanto Rusia tiene el problema de Ucrania. En consecuencia, como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, China y Rusia, mal que le pese, no tienen otra situación que acercarse entre ellos dos. Cuando el arreglo de Rusia, de Kissinger con China y Nixon con China, fue acercarse a China en contra de la Unión Soviética. El segundo aspecto que debemos considerar, aparte del apartamiento entre China y Estados Unidos y el acercamiento de China a Rusia, es el deseo o la intención de China y de Rusia de reimplantar el patrón oro, para la cual han venido comprando ingentes cantidades de oro todos estos años, desde 2015 hasta ahora, son los mayores poseedores de oro del mundo, y a través de maniobras políticas están tomando posesión en África de los grandes yacimientos que hay en Angola y en Zimbabue, lo cual les posibilitaría multiplicar sus existencias de oro para establecer el yuan y el rublo con respaldo del metal, lo cual llevaría como mínimo actualmente, estimativamente, a $1 a $20.000 la onza. Y el apartamiento del dólar como patrón de moneda internacional. Debo agregar a la unificación a la implantación del patrón oro por Rusia y China, que asimismo Rusia tiene la intención de quitarle el acceso al petróleo a Estados Unidos en diversas partes del mundo, Venezuela, la salida del petróleo por Siria, Irán y ahora Arabia Saudita con Saudí bin Salman. En consecuencia, Estados Unidos no tendría el dólar de Estados Unidos no tendría respaldo en el oro ni en el petróleo. Y el tercer elemento, que tampoco estaría dando para más, es que la dialéctica social que generó la estrategia de la tensión con Gladio y Cóndor ya está perdiendo vigencia, más allá de los enfrentamientos ideológicos que se quieren fomentar, digamos la grieta en la Argentina y otros en distintos lugares del mundo que está polarizado, porque va a llegar un momento en que la disconformidad de los pueblos va a ser con los sistemas de gobierno, por cuanto se hace cada vez más evidente la connivencia entre el sector público y el gran capital.
lo que va a llevar la dialéctica del plano ideológico en la base a un enfrentamiento de la base con el vértice social. Así las cosas, el globalismo, que tantas aspiraciones tuvo en sus comienzos allá por 1914 del siglo anterior, se ve interrumpido por la guerra de Ucrania y también por los conflictos de Taiwán, porque la idea de establecer un gobierno mundial, que es el globalismo, encuentra una fuerte oposición de dos superpotencias como Rusia y China, que pretenden establecer una globalización que respete el carácter nacional. Esto es un sistema económico complementario, cooperativo, conveniente, hasta natural, pero que no anule la soberanía de los países. Motivo por el cual la Agenda 2030 ha sufrido un fuerte retroceso que impide el avance del sistema de la globalización económica hacia el globalismo político de la misma manera en que en su momento avanzó el sistema económico de unidad, de la unidad económica del carbón y del acero a la unidad económica europea y a la Unión Europea. En este caso, ese tránsito no se da, por cuanto la intención de China y de Rusia de mantener las identidades nacionales se opone a la regionalización que pretende establecer para Occidente para imponer un gobierno mundial.